En esta oportunidad vamos a continuar con la sesión número 9. En la sesión número 9 se va a desarrollar los protocolos de evaluaciones médicas ocupacionales. Siempre les he dicho en cada clase que debemos conocer los conceptos. Si no se tiene claro los conceptos, no vamos a poder discernir ni ubicar las diversas denominaciones o definiciones respecto a las actividades en salud ocupacional. Una de ellas, por ejemplo, es condiciones de salud. ¿Qué cosas son las condiciones de salud? Es el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y movilidad de población trabajadora. Después, el concepto de enfermedad profesional o enfermedad ocupacional. Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos relacionados al trabajo. Entonces, cuando hablamos de nosotros, enfermedad ocupacional, es por la exposición que tenemos hacia un agente y ese agente genera enfermedad en las personas. Después, el diagnóstico médico. El diagnóstico médico es el procedimiento científico que permite conocer la naturaleza de una enfermedad o lesión mediante la observación y estudio detallado de los síntomas, los signos y pruebas complementarias. Entonces, esto es importante aplicarlo y sobre todo tenerlo claro en el momento de nuestro desempeño en el ámbito de salud ocupacional. El objetivo de las evaluaciones ocupacionales es determinar varias situaciones de salud de los trabajadores. Entre ellos, por ejemplo, cuando hablamos protocolo, el protocolo ¿qué es? Es un listado de exámenes médicos que nosotros debemos desarrollar en los trabajadores, dependiendo del puesto de trabajo. Vuelvo a repetir, dependiendo del puesto de trabajo. Nosotros nos basamos en el puesto de trabajo para poder decir que este trabajador está apto con restricciones o está no apto. No es a la persona solamente, es al puesto de trabajo que esta persona desarrollará. Por eso los objetivos de estas evaluaciones médicas ocupacionales desean primero detectar y registrar los estados prepatológicos. Ya hemos conversado de una otra manera que los estados prepatológicos son esos estados previos a los síntomas establecidos o previos a la enfermedad diagnosticada. Este es un estado de salud que se da al iniciar el vínculo laboral. Yo tengo que determinar cómo está el trabajador ingresando a mi empresa, a mi institución. Entonces tenemos, por ejemplo, el sobrepeso. Una persona con índice de masa corporal entre 25 hasta 29.9, yo considero que está en sobrepeso. ¿Eso es bueno, es malo, va a poder trabajar o no? Claro que puede trabajar. No le impide el trabajar tener sobrepeso, pero sí ingresarlo a algo que se llama vigilancia médica ocupacional para que este sobrepeso se convierta en un peso ideal o normal. Entonces, el objetivo sería bajar de sobrepeso y estar actualmente durante diversas actividades que sean en el trabajo, donde vamos a tener promoción y prevención de la salud, lograr que este trabajador tenga un índice de masa corporal que va desde 18 hasta 24.9. Ese es algo importantísimo que ustedes deben tomar en cuenta. No se trata de calificar a alguien de tal índice de masa corporal y que no puede trabajar. No, 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 no. Es justamente para determinar su estado prepatológico, porque el sobrepeso generalmente no tiene síntomas, no da ninguna complicación de salud. Pero si nosotros no actuamos con este tema del sobrepeso, se puede incrementar y se llega a la siguiente fase que no debemos permitir,
que se llama la obesidad. Entonces, la obesidad ya es otra cosa. Es una condición de salud en la cual el trabajador o cualquier persona puede llegar a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus o a la dislipidemia, que son enfermedades crónicas. Entonces, doctor, ¿podrá trabajar la persona con obesidad? Por supuesto que sí, va a poder trabajar, no hay ningún inconveniente. Pero si presenta alguna enfermedad crónica, va a tener el compromiso de tener un registro, tener un monitoreo de que esta enfermedad no se empeore. Ese es el compromiso que debe desarrollar. Entonces, tengamos en cuenta que la obesidad ya es un estado en el cual sí puede presentar la persona situaciones de salud que impidan su normal desempeño laboral. Otro objetivo es la detección y registro de enfermedades ocupacionales. Estas enfermedades ocupacionales no son más que las que se generan por la exposición durante las actividades de trabajo. Acá tenemos hipoacusia inducida por ruido. Esta hipoacusia inducida por ruido, ¿por qué se da? ¿De la nada? No, sí se da. Se da porque simple y llanamente la persona estuvo expuesta al ruido. Comenzó a generar un daño en la capacidad auditiva de la persona. Entonces, ese daño en la capacidad auditiva, si no se controla, si no se corrige, si no se bloquea la exposición al ruido, llega a la fase final que se llama sordera. Entonces, por eso es importante detectar y controlarlo. Neumoconiosis o asma ocupacional. La neumoconiosis es la exposición al polvo o a fibras que están en el aire. Entonces la persona va a respirar esa exposición a un ambiente cargado con partículas que flotan en el aire. Estas partículas pueden ser minerales, polvo, puede ser fibras, en caso de las telas del algodón, y al respirarlo va a ocasionar neumoconiosis. Estas partículas al respirarse se van a los pulmones y los pulmones, como es un callejón sin salida, va a hacer un depósito de sustancias, sean de origen mineral o de origen de fibra, y tenemos la neumoconiosis. O el asma ocupacional, que es una reacción sobre alergenos que están en el ambiente de trabajo y la persona se va a sentir que una vez que ingresa a su trabajo o una vez que ingresa al área laboral, comienza a desarrollar crisis de asma. Entonces, cuando sale de su trabajo o cuando no va a su trabajo, no tiene crisis de asma. Entonces, determinamos que este asma ocupacional es una predisposición que pueda tener el trabajador a desarrollar este tipo de situación de salud. Otras son las enfermedades musculoesqueléticas. Las enfermedades musculoesqueléticas también se pueden presentar. Estas enfermedades son por sobrecarga de trabajo, se dan por posturas incómodas o porque está el trabajador desarrollando actividades en un ambiente donde genera un mayor daño a sus articulaciones y a sus músculos. Entonces comenzamos a tener problemas a nivel de la columna vertebral. Lo más frecuente es dolor a nivel del cuello, la famosa cervicalgia, y más frecuente todavía los dolores a nivel de la zona lumbar de la columna vertebral que desencadenan la lumbalgia. Esta lumbalgia puede ser de varios orígenes, pero hay una gran frecuencia de que se da por contractura muscular, por la postura incómoda que tiene el trabajador. Pero no es lo único. También hay personas, ojo, hay personas que están predispuestas a que esta incomodidad de la columna vertebral se manifieste en lesión y podemos tener hernia del núcleo pulposo. Entonces, mucho cuidado con esto. Tenemos tercero, la detección y registro de enfermedades comunes, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o la dislipidemia.
Estas enfermedades no son ocupacionales, no son originadas por el trabajo. Estas enfermedades se dan porque la persona humana tiene conductas o comportamientos que generan ese tipo de enfermedades, o tiene una carga genética y hay un factor de herencia muy fuerte. Estas enfermedades no se dan por trabajar en ningún puesto laboral, en ningún rubro económico. Se dan por el mismo proceso de envejecimiento del cuerpo humano, o por la nutrición o la malnutrición que ha tenido la persona, o los malos hábitos de calidad de vida. Entonces, hay que de todas maneras registrarlo, hay que considerar que esto se empeora si es que la persona no toma conciencia de las actividades que debe desarrollar. Y nosotros, al registrar estas enfermedades comunes, vamos a tener prácticamente un compromiso de que el trabajador aprenda sobre esta enfermedad y tome conciencia y conozca sobre su enfermedad para tener los controles respectivos. Tenemos después el control epidemiológico de la población laboral, realizando un seguimiento de los casos de salud en cada trabajador. Entonces, eso también lo manifesté porque nos van a permitir que la persona, al tomar conciencia con su estado de salud, colabore en preservar un buen estado de salud. De eso se trata. Las consideraciones que debemos tener para realizar un protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales. Esto es lo que hay que hacer, y ustedes ya creo que se han dado cuenta que son los pasos previos que hemos hecho en las anteriores sesiones. Importantísimo una visita de campo en las diversas sedes y áreas laborales. Como le dije, el médico ocupacional no puede adivinar, no puede suponer. En la ciencia médica nosotros somos objetivos, y al ser objetivos nosotros tomamos decisiones de información real y comprobada. Entonces, eso es lo que nosotros debemos siempre tomar en cuenta al desarrollar un protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales. También podemos aplicar sobre los factores de riesgo laborales. Ya ustedes han tenido unas imágenes en las sesiones anteriores de qué es lo que ocurre cuando las actividades laborales se desarrollan bajo ciertas condiciones inadecuadas. Entonces, acá nosotros necesitamos aplicar esos factores de riesgo laborales, describirlos, identificarlos y, sobre todo, corregir y controlar lo que tenga que modificarse o mejorar. Un enfoque preventivo sobre las enfermedades ocupacionales. No debemos esperar que las cosas transcurran sin tomar en cuenta las lesiones o las enfermedades que se puedan presentar. Un enfoque preventivo es, por ejemplo, dentro del protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales nos piden una prueba bioquímica. Y una prueba bioquímica básica y necesaria es, por ejemplo, la glucosa en ayunas. Esta glucosa en ayunas, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener la claridad de que la persona humana tenga un registro de alguna enfermedad o proceso metabólico que se pueda desarrollar. Eso es importantísimo. La glucosa en ayunas nos va a permitir saber si es que hay un alto riesgo de intolerancia a la glucosa. Y esto es el paso previo para identificar una diabetes mellitus. Qué importante. Actualización de la matriz IPER-C. Esta matriz IPER-C es la famosa matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Lo hemos visto en la sesión 6, entonces definitivamente ahora ya reconocen ustedes su verdadera importancia, no solamente como documento de gestión de salud ocupacional, sino que es parte también de lo que sustenta los exámenes médicos para la evaluación médica ocupacional. Debemos tener consideración y sustento de las evaluaciones médicas especializadas y los exámenes auxiliares requeridos. Entonces, no se piden exámenes o evaluaciones por pedir o el por si acaso.
Todo tiene que estar debidamente sustentado, debidamente justificado. Entonces, eso es ciencia médica, cuando se hacen las cosas de manera correcta. Consideración de la periodicidad de los exámenes médicos. ¿Qué tiempo vamos a hacer los exámenes médicos? Si lo vamos a hacer cada año, cada 2 años. Generalmente en los puestos de trabajo de riesgo moderado y alto se va a hacer cada año, anual. Pero si los puestos de trabajo son administrativos o no tienen una mayor incidencia en lo que es daño al trabajador o exposición a riesgos laborales elevado, se puede dar cada 2 años. Entonces, ese es el orden que se debe manejar respecto a cómo desarrollar esta periodicidad, esta frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales. Y también, lo más importante, es que el protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales debe considerar los puestos de trabajo y las áreas laborales. Importantísimo. Su razón de ser es justamente distribuir el conocimiento adecuado para decir cuáles son los puestos de trabajo y qué cosas se aplican en estos puestos de trabajo relacionados a las áreas donde se desempeñan estos trabajadores. Importantísimo. Acá, por ejemplo, una visita de campo en sede y áreas laborales. ¿Qué cosa ven ustedes? A ver, descríbame, por ejemplo, qué cosa hay. Varias situaciones incorrectas, ¿no? Entonces, acá se refleja todas estas situaciones incorrectas. Muy bien. Lo más peligroso que hay acá ahorita es esto. Esto se llama carga suspendida. Es lo más frecuente en construcción respecto al daño. Que eso es peligrosísimo. ¿Ok? Entonces debemos tomar en cuenta esto, la carga suspendida. Después, otras personas no toman las medidas de prevención. Miren cómo se puede lastimar y acá la persona puede estar jugando en el puesto de trabajo. Terrible que esto se presente. Entonces esto no se puede aceptar como comportamiento de trabajo. ¿Cómo están los tableros eléctricos? Entonces también ustedes van a ver otras situaciones incorrectas, como los trabajadores incumplen las normas o incumplen los procedimientos estandarizados. Todo el desorden que ustedes ven, cables sueltos, fuma y usa soplete, esto es inflamable. Acá todo lo que tenga que ver con golpes, mal traslado de materiales, desorden, suciedad. No se cumplen lo que se indican los letreros. Esto es malísimo, ¿no? Y se presentan con bastante frecuencia en las empresas. Por eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Acá hemos visto también esto ya ustedes lo conocen, respecto a los factores de riesgo de salud en el trabajo. Tenemos acá en el área laboral de mantenimiento, por ejemplo, contacto eléctrico, accidente eléctrico y electrocución. Lo hemos visto en el puesto de trabajo que se evidenció en la imagen anterior. Puede haber quemaduras de diversos niveles y paro cardíaco, señalización de voltajes de sistemas eléctricos, canalización de cables y capacitación en primeros auxilios. Después, postura inadecuada durante actividades laborales. ¿Qué cosa nos puede dar? Riesgos disergonómicos, alteraciones en las articulaciones, tendones, músculos, contractura muscular, huesos y la columna vertebral. Después, otras situaciones de salud puede darnos el síndrome del túnel carpiano, cervicalgia, dolor de cuello, dorsalgia, dolor de la espalda alta,
lumbalgia, dolor de la espalda baja y hombro doloroso. Acá, control, pausas activas, uso el pad mouse, trabajo con normas ergonómicas y campañas de buenas prácticas y ergonomía en la oficina o en el área de trabajo. Esta área de mantenimiento tiene una pequeña oficina en el segundo piso, como lo vimos en la imagen. Pero eso lo sabemos porque hemos visitado el lugar. Entonces, si no visitáramos el lugar, no tendríamos claridad en lo que está presentándose. Después, peligros, pisos resbalosos durante la limpieza o mantenimiento, riesgos laborales, locativo, caída del mismo nivel, contusión y traumatismo diversos, accidentes y enfermedades, esguince, contusiones, fracturas o heridas de diversos niveles. Y acá el control, señalización, cubierta antideslizante, horario de limpieza preestablecido y capacitación en primeros auxilios. Importantísimo sería eso. Todo esto nos hace exámenes debemos tomar. Acá en la actualización de la matriz I+C, área de mantenimiento, tipo de peligro disergonómico. Miren, ahí está. Vamos a ver este segundo que dice acá. Peligro, movimiento repetitivo de la muñeca. ¿Qué puede dar? De identificado por salud ocupacional. Tendinitis de la muñeca, síndrome del túnel carpiano, probabilidad 2, severidad 2. La multiplicación del nivel de riesgo da 4. Esto, según las tablitas que hemos visto, es moderado, no es aceptable. Y la medida de control que podemos tomar sería, por ejemplo, pausas activas, gimnasia laboral. Y esto puede reducir la probabilidad de 1, puede reducir la severidad en 1. Al final tenemos 1 como nivel de riesgo laboral y se convierte en trivial y esto ya es aceptable. Entonces, todo esto es con el trabajo que nosotros vayamos desarrollando. Acá, por ejemplo, uso de soplete y pintado, molestias en los ojos, picazón, ¿no? Acá, nivel de probabilidad 2, severidad 2, nivel de riesgo laboral 4, es moderado, no aceptable a nivel de riesgo, y las medidas de control que podemos tener, el uso de lente de seguridad, ¿no? Como equipo de protección personal. Y esto se reduce a 1, la probabilidad, se reduce la severidad también a 1, el nivel de riesgo se convierte en 1, se convierte en trivial y el riesgo significativo aceptable, sí. Entonces nos damos cuenta cómo al desarrollar esta información nosotros ya vamos conociendo realmente que el protocolo tiene un uso y tiene un adecuado desarrollo entre los trabajadores que nosotros vamos a evaluar a nivel de cada una de sus riesgos o exposiciones en su puesto de trabajo. Acá, posturas inadecuadas, que puede dar lesiones musculoesqueléticas, lumboceatalgias, nivel de probabilidad 2, de severidad 2, el nivel de riesgo 4, moderado, no aceptable. ¿Qué podemos hacer como medida de control? Realizar charlas sobre posturas adecuadas por cada tipo de trabajo, cada actividad que hace en el área de mantenimiento. Otra medida de control, visita de supervisión de las actividades laborales. Muchas veces los trabajadores tienen que estar supervisados para que el tema se dé como algo positivo respecto a cambios de conducta y de comportamiento de los trabajadores, porque ellos son el eje de cambio. Si ellos no hacen las mejoras respectivas, no van a poder ellos mejorar su comportamiento, no van a priorizar la seguridad ni el fomento de la buena salud. Y acá tenemos que esto baja con la reducción de riesgo a aplicar medida de control, probabilidad 1, severidad 1, nivel de riesgo 1, trivial, y si es aceptable. Entonces, esta es la función que se da en salud ocupacional. Y acá tenemos un protocolo, por ejemplo, de un centro de formación superior. Es las áreas laborales en las cuales se desempeñan los trabajadores y los puestos, ¿no? Área administrativa, tenemos decanos, directores, secretarias, asistentes, docentes, servicio médico, tópico, mantenimiento, los puestos son carpintero, electricista, albañil y sus ayudantes. Tenemos, por ejemplo, seguridad y control,
Tenemos el operador de laboratorio, que incluye al que opera equipo rayos X. Tenemos un conductor. Entonces, esta es la evaluación médica preocupacional, también llamada evaluación de ingreso. ¿Y qué exámenes vamos a considerar? Aquí está. Las evaluaciones especializadas, evaluación clínica médica, todos los puestos de trabajo, evaluación médica osteomioarticular, o sea, la musculoesquelética, todos los puestos de trabajo, la evaluación oftalmológica, todos los puestos de trabajo, la evaluación psicológica ocupacional, todos los puestos de trabajo. Después, el trabajo mayor de altura hacia superior a 1,80 m, no lo considero en los puestos donde no se va a desarrollar esa actividad, pero sí lo considero acá, entre los carpinteros, electricista, albañil, porque ellos van a subir andamios, y si la institución tiene varios pisos, con mayor razón van a tener la exposición. Después viene el hemograma completo, dentro de lo que son exámenes de sangre, el grupo sanguíneo y factor RH, porque tengo que saber cuál es el grupo sanguíneo y factor RH. Si un trabajador se accidenta, tengo que saber qué tipo de sangre tiene y qué factor RH. Importante. Entonces, la idea es estrictamente saber qué es lo que está pasando con el trabajador, más aún cuando se accidente y sea llevado a una emergencia de un hospital. Tengo que tener claridad en la atención que debe desarrollarse. Y la glucosa en ayunas, como les comenté, como el examen bioquímico que exige generalmente los protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Este es lo que se llama la biometría, esto es lo que se llama identificación de grupo sanguíneo, y esto es lo que se refiere a un examen bioquímico. ¿Ok? Y todos estos 3 exámenes de sangre los he considerado en todos los puestos de trabajo que ustedes observan acá. También viene el examen de orina, donde hacemos el examen completo de orina. Allí vamos a determinar cómo está la orina y de manera directa saber el funcionamiento renal. Importantísimo poder determinarlo. Y también se va a dar en todos los puestos de trabajo. Y acá en la gráfica va a ser el electrocardiograma en todos los trabajadores de todos los puestos. Ya ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares no se han limitado a las personas mayores de 40 años. Cuidado con eso, hay que actualizarnos. Yo no sé cómo hay médicos que dicen, no, mayor de 40 años nomás. Hay gente menor de 30 años que tienen problemas de hipertensión arterial. Terrible. Y encima hay estudios recientes en los cuales indican que las personas que heredan las enfermedades de los padres debutan con las enfermedades a más temprana edad. Y eso también es complicado. Entonces hay que tener los debidos cuidados del caso. Entonces, importante nosotros desarrollar todo lo que tenga que ver con valorar el estado de salud de los trabajadores y darnos cuenta qué es lo que realmente ellos necesitan para poder registrar esta situación adecuada de salud. Después hay unos exámenes de gráfica que se llaman la audiometría por la exposición al ruido y la espirometría por exposición a componentes químicos o exposición a polvos, que les había comentado hace un momento, a humos. Y eso afecta a los pulmones, sobre todo realmente a todo el sistema respiratorio. La audiometría respecto a la agudeza auditiva. Estas 3 primeras áreas no lo requieren. No hay exposición a ruido para administrativos, docentes y servicio médico, pero sí para estas áreas de mantenimiento, pero sí para las personas de seguridad y control que están expuestos a la entrada de este centro de formación superior. Y sí también a los operadores de maquinaria, en este caso de laboratorio, una centrífuga, una máquina que desarrolla algún tipo de ruido, automatizada, tiene un nivel de ruido también. Y a los conductores, más aún, los que trasladan a los trabajadores o a los alumnos, tienen también esta exposición al ruido de lo que es durante el desempeño del tránsito. Y finalmente tenemos este examen número 13, que es la radiografía de tórax, donde tenemos considerando a todas las áreas laborales.
esta radiografía de tórax es importante. La radiografía de tórax indica lo que se presenta en los pulmones o en los sistemas respiratorios de las personas. ¿Qué cosa hay en los pulmones? Nosotros tenemos primer puesto o entre los 3 primeros puestos, peleándonos con Haití y peleándonos con Bolivia, la tuberculosis. Mucho cuidado con eso. Tenemos también que ver si hay neumoconiosis, otra situación también complicada. Entonces, mucho mejor qué cosa es evidenciar con una imagen cómo están los pulmones. Esto es respecto a la evaluación médica de ingreso, llamada evaluación médica preocupacional. Después tenemos la evaluación médica periódica, que se ha determinado que sea cada 2 años. Entonces, esta evaluación médica periódica tiene los mismos exámenes, pero lo que lo diferencia del examen de ingreso es esto. ¿Ok? Dice, grupo sanguíneo y factor RH, ya no le voy a tomar otra vez. ¿Por qué le voy a tomar si ya lo tengo registrado en la evaluación médica preocupacional? No tiene sentido. Entonces yo lo retiro. Pero el resto sigue siendo lo mismo. Evidentemente el costo es menor, porque es un examen menos, tiene un costo menor el conjunto de esta evaluación médica ocupacional periódica. ¿Ok? Y finalmente, la norma dice de manera opcional, a pedido de la empresa o a pedido del trabajador, desarrollar la evaluación médica post-ocupacional. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la evaluación médica post-ocupacional. Acá ya puedo obviar cómo está la persona respecto a la parte oftalmológica, porque está de salida y no ha tenido mayor riesgo laboral. Pero sí me interesaba que la persona desarrollara el examen oftalmológico porque necesito saber que la persona tiene buenas condiciones también de sus sentidos a nivel de la agudeza visual para desempeñar su actividad laboral. Entonces, si necesita gafas correctoras, por ejemplo, en el área de mantenimiento, tengo que comprarle lentes de protección que tengan sobremontura para poder colocarse por delante de las gafas correctoras y poder desarrollar su actividad laboral sin mayor contratiempo. Otro examen que también voy a obviar va a ser este trabajo de altura mayor 1,80 m, porque ya está de salida, ya no tiene mayor implicancia tomarle este examen. Otro que también lo puedo obviar, lógicamente ya lo había hecho en el examen médico ocupacional periódico, es el grupo sanguíneo y factor RH. Entonces acá ya lo estoy obviando. Y también ya el trabajador está de salida, la glucosa en ayunas también lo voy a obviar, porque ya no voy a hacer un seguimiento. Pero sí me interesa saber que se va en buenas condiciones de salud, por eso mantengo el hemograma completo y también sin infecciones o algún daño a nivel del sistema urinario o excretor. Y tenemos también considerar el examen completo de orina. Tampoco le voy a hacer un seguimiento del tema del electrocardiograma, entonces también lo considero de salida. Ya no le voy a hacer seguimiento, no tiene sentido. Pero sí considero la audiometría y la espirometría todavía en las áreas porque ha estado expuesto tanto al ruido y ha estado expuesto a humos o gases. Entonces necesito acreditar que se va sin mayor complicación. Y finalmente también quiero saber que se va tranquilo respecto al sistema respiratorio y necesito saber cómo están los pulmones. ¿Ok? El sustento del protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales lo tenemos acá. Este sustento se considera por cada examen. ¿Por qué lo tomo? Entonces acá lo vamos a revisar. Evaluación médica clínica. Se realiza en todos los puestos y áreas laborales, ya que indica el buen estado de salud basado en un examen físico y clínico de los diversos sistemas corporales, detectando enfermedades agudas y crónicas o secuelas de cirugías o accidentes. En la evaluación médica osteomioarticular, que es la famosa musculoesquelética, ergonómica, se debe realizar en todos los puestos y áreas laborales, ya que indica el buen estado de salud basado en el examen físico y clínico del sistema esquelético y muscular
para casos de lumbalgias o dolores de cabeza, cuello, articulaciones, tanto en miembros superiores como inferiores. Entonces yo tengo que determinar eso. Acuérdense que hay personas que están sentadas, paradas y todo eso tiene que ver con cómo están los músculos y articulaciones de la persona. Evaluación oftalmológica, ahí está el sustento que les había comentado, se debe realizar en todos los puestos y áreas laborales ya que indica el buen estado de las funciones de los ojos, cómo están los globos oculares, y sus órganos anexos como párpados, pestañas y glándulas lacrimales. Se determina la agudeza visual para indicar ametropías, que es la alteración de la agudeza visual, o las discromatopsias, alteración de la percepción de los colores básicos, o sea, descartar el daltonismo. Se puede determinar el uso de gafas correctoras y el tipo de lente de seguridad que se tiene que comprar también para determinadas personas y áreas, como las gafas de seguridad o lentes de seguridad con sobremontura. 4. Evaluación psicológica ocupacional. Se debe realizar en todos los puestos y áreas laborales, ya que se requiere acreditar la idoneidad de la salud mental de cada trabajador, cómo va el tema de su comportamiento. La norma indica que este examen es obligatorio, ya que clasifica la actitud laboral del trabajador como apto y no apto en el puesto de trabajo. 5. El trabajo de altura mayor 1,80 m. Se debe realizar en los puestos laborales del área de mantenimiento, lo que refiere a carpintería, electricidad, albañilería y ayudantes, ya que se requiere acreditar la idoneidad de cada trabajador en actividades laborales por encima de la superficie y minimizar el riesgo de caída de altura. 6. Hemograma completo. Se debe realizar en todos los puestos y áreas laborales, ya que se requiere verificar el buen estado de salud a nivel general en todo el organismo. La norma indica que este examen es considerado dentro de las pruebas de biometría sanguínea. Descarta la presencia de infecciones y anemia y otros trastornos de células sanguíneas que se relacionan con el buen desempeño de los demás órganos del cuerpo. 7. Grupo sanguíneo y factor RH. Se debe realizar en todos los puestos y áreas laborales, ya que se requiere conocer el grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB o grupo sanguíneo O, y el factor RH, sea RH positivo o RH negativo, que presenta cada trabajador. La norma indica que este examen es obligatorio dentro de la biometría sanguínea. Glucosa en ayunas. Se debe realizar en todos los puestos y áreas laborales, ya que se requiere verificar el buen estado de salud a nivel metabólico en todo el organismo. La norma indica que este examen es obligatorio dentro de la prueba bioquímica sanguínea. 9. El examen completo de orina. Se debe realizar en todos los puestos y áreas laborales, ya que se requiere verificar el buen estado de salud a nivel del sistema urinario en la formación de los riñones, que tiene como principal líquido excretor a la sustancia de desecho del organismo, que es la orina. La norma indica que este examen es obligatorio y contribuye a descartar patologías sistémicas, metabólicas y la presencia de infecciones en las vías urinarias. 10. Electrocardiograma. Se debe realizar en todos los puestos y áreas laborales, ya que se requiere verificar el buen funcionamiento del corazón y en general del sistema cardiovascular. La norma indica que este examen es considerado complementario para certificar un buen estado de salud corporal. Entonces, acá yo sé que existe un criterio clínico cuando hace la auscultación, pero en realidad, por todo lo que les comenté de trastornos cardiovasculares menor a los 30 años, hay que tomarlo. Audiometría. Se considera ante la exposición laboral permanente o intermitente a ruido de cualquier intensidad que puedan afectar la agudeza auditiva. Si cambian las condiciones, se revisará cualquier actualización en el protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales. 12. Espirometría. Se considera ante la posible exposición laboral de manera directa o indirecta a gases o vapores que puedan afectar el sistema respiratorio. Si cambian las condiciones, se revisará cualquier actualización en el protocolo de evaluaciones médicas ocupacionales. Y 13. Radiografía de tórax. Se debe realizar
en todos los puestos y áreas laborales, ya que se requiere verificar en imágenes el buen estado de los pulmones y ubicar hallazgos patológicos lo más frecuente posible o lo más pronto posible. De esta manera, considerar patologías como la neumoconiosis, infecciones crónicas, como les comenté hace un momento, lo más frecuente en Perú, la tuberculosis pulmonar, o las secuelas de otras enfermedades pulmonares e incluso patologías como el cáncer. Entonces, mucho cuidado con todo esto, por favor, hay que tomar en cuenta. Las evaluaciones médicas ocupacionales van a clasificarse como evaluaciones médicas preempleo o preocupacional. El trabajador lo realiza antes de su ingreso al puesto de trabajo. El objetivo es determinar el estado de salud al momento del ingreso y su aptitud al puesto de trabajo. Evaluación médica ocupacional periódica. Se realiza para monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, asociados al puesto de trabajo y los estados prepatogénicos ya establecidos inicialmente en la evaluación médica preocupacional. Su periodicidad será determinada por el médico ocupacional acorde al tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador, y se debe dar por lo menos una vez al año, dependiendo del puesto de trabajo, o cada 2 años. ¿Ok? Evaluación médica ocupacional de retiro o de egreso, o lo que llaman evaluación médica post-ocupacional. Se realiza a solicitud del trabajador o empleador respecto al estado y condiciones de salud días previos al cese laboral. Tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidente de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. Esto no es obligatorio, lo pide el trabajador por escrito o lo puede determinar y solicitar la misma empresa al trabajador para certificar en qué condiciones de salud se está yendo el trabajador. Entonces, si es que la persona se va del trabajo, termina su vínculo laboral y está en buen estado de salud, excelente, eso hay que registrar. ¿Que es opcional? Es opcional. Doctor, ¿usted lo recomienda? Por supuesto que lo recomiendo. Es necesario para tener claridad de cómo están los trabajadores retirándose después del vínculo laboral. Otras evaluaciones médicas ocupacionales se dan por cambios de ocupación o puesto de trabajo. Se realiza cada vez que el trabajador cambie de ocupación o puesto de trabajo, cambie de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgos. También por reincorporación laboral, esto posterior a una incapacidad temporal prolongada. Quizás después de un accidente se puede dar este examen de reincorporación laboral. O también exámenes por contratos temporales de corta duración. El Servicio de Salud Ocupacional, que atiende actualmente al trabajador, puede solicitar una copia de los exámenes médico-ocupacionales previa autorización del trabajador con 3 meses de antigüedad al Servicio de Salud Ocupacional donde se atendió la última vez. Este procedimiento solo es válido para los exámenes médicos preocupacionales que realicen los servicios de salud ocupacional que atiende actualmente al trabajador. O sea, de una clínica, de la misma clínica, pedir el anterior. Eso se puede presentar cuando se ha evaluado dentro del año al trabajador y no tiene una duración de más de 3 meses para presentarse a otro trabajo. Y la clasificación de la actitud médica ocupacional, hay que considerar que relacionado al puesto de trabajo se deben conservar, según la normativa actual, estos resultados de evaluaciones médicas ocupacionales por 40 años. Mucho cuidado con eso, por eso hay que tener un buen sistema de almacenamiento de esta información. Apto será el trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad laboral ni limitan su normal desempeño. Apto con restricciones. El trabajador que a pesar de tener algunas patologías o condiciones prepatológicas
puede desarrollar su labor habitual teniendo ciertas precauciones que pueda afectarlo. No apto es el trabajador que por patologías, lesiones o secuelas de enfermedades o accidentes tiene limitaciones orgánicas que les hacen imposible desempeñar sus labores. Muy bien, señores, esto es todo respecto a esta sesión número 9. Espero que les haya quedado claro y estemos en permanente comunicación por cualquier situación que ustedes requieran. Muy bien, buen día.